El patrón rico explotó al arriero sin descanso, hasta que el camino se cobró la deuda. —¿Dónde está mi dinero, perro? —gritó don Aurelio, escupiendo al suelo frente a los pies descalzos de Esteban. 4 meses cargando mis mercancías y todavía me debes. ¿O pensabas que te iba a regalar el pan que tus hijos comen? Esteban apretó los puños, las manos destrozadas por las cuerdas y el sol. Su espalda sangraba bajo la camisa raída. Acababa de bajar de la montaña después de 3 días sin dormir, arrastrando bultos que pesaban más que él mismo. Y ahora esto. Otra deuda. Otra humillación. Patrón, yo cumplí con las entregas. Usted dijo que... ¿Yo dije? Don Aurelio se acercó. Su aliento apestaba a whisky caro. Yo digo lo que se me da la gana en mi tierra, y tú, arriero muerto de hambre, trabajas hasta que yo diga que terminaste. ¿Entendiste? Los otros peones bajaron la mirada. Nadie defendía a nadie en la hacienda de don Aurelio. El que hablaba perdía el trabajo, y el que perdía el trabajo veía morir de hambre a su familia. Esteban caminó esa noche hasta su rancho con las piernas temblando. Adentro, su esposa Rosa molía maíz, que ya no alcanzaba. Sus 3 hijos dormían abrazados en un petate agujerado. El más pequeño, Miguelito, tosía. Llevaba tosiendo 2 semanas. Necesitaba un doctor. Necesitaba medicinas. Necesitaba todo lo que Esteban no podía darle. ¿Cómo te fue? Preguntó Rosa sin levantar la vista. Como siempre. Ella supo lo que eso significaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no tenía fuerzas para derramar. Esteban había sido arriero desde los 12 años. Su padre lo fue, su abuelo también. Conocía cada piedra del camino a la montaña, cada curva peligrosa, cada paso donde las mulas se resbalaban. Había perdido la cuenta de cuántas veces había salvado las cargas de don Aurelio cuando otros las hubieran perdido en el abismo. Pero nada de eso importaba. Cada semana, don Aurelio inventaba una nueva deuda. Que si una mula cojeaba, que si un saco llegó mojado, que si el viaje tomó medio día más de lo acordado. Esteban trabajaba el doble que cualquier otro hombre del pueblo, pero ganaba la mitad. Y la mitad de la mitad se la quitaban en multas, en descuentos, en deudas que nunca acababan de pagarse. ¿Recuerdas cuando nos casamos? Susurró Rosa esa noche. Dijiste que algún día tendríamos tierra propia. Lo recuerdo. ¿Todavía lo crees? Esteban no respondió. Afuera, el viento movía las ramas secas. Miguelito tosió de nuevo, y esa tos sonó como una sentencia. Al día siguiente, don Aurelio mandó llamar a Esteban a la casa grande. El patrón estaba sentado en su oficina de madera fina, contando billetes. Ni siquiera levantó la vista cuando Esteban entró. «Tengo un trabajo especial para ti», dijo don Aurelio, encendiendo un puro. «Un transporte que nadie más puede hacer». «¿Qué clase de transporte, patrón?» 20 mulas. Carga doble, subida a la mina vieja del Cerro Negro. 4 días de ida, 4 de vuelta. Solo tú, sin ayudantes». Esteban sintió que el piso se movía. El Cerro Negro era la ruta más peligrosa de toda la región. Había matado a 3 arrieros en los últimos 2 años. Los desfiladeros eran tan estrechos que una mula equivocada podía arrastrar toda la recua al vacío. Y hacerlo solo, con 20 animales. Patrón, eso es... imposible. Don Aurelio sonrió. Para otros sí, para ti no. Tú eres el mejor, ¿no? Al menos eso dices cuando pides adelantos. Es que necesito ayuda, al menos un muchacho que... Nada de ayuda. O lo haces solo, o no te necesito más en mi hacienda. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Esteban pensó en Miguelito, en su tos que empeoraba cada noche. Pensó en Rosa moliendo maíz viejo. Pensó en sus otros hijos, en sus estómagos vacíos. ¿Y cuánto pagaría por ese viaje, patrón? Don Aurelio dejó caer un fajo de billetes sobre el escritorio. Suficiente para saldar todas tus deudas, y algo más para que tu familia coma como gente decente por 6 meses. Era una fortuna. Era imposible. Era trampa. Esteban lo supo en ese instante, pero también supo que no tenía opción. Acepto. Sabía que dirías que sí. Don Aurelio aplastó el puro contra el cenicero.
Sales mañana al amanecer. Si fallas, si pierdes aunque sea un saco, no solo no te pago. Me encargaré de que ningún patrón de esta región te dé trabajo, nunca más. Esa noche, el viejo don Fermín, un arriero retirado que vivía en la última casa del pueblo, tocó la puerta del rancho de Esteban. Rosa lo hizo pasar. Don Fermín olía a tabaco barato y a años de polvo de camino. «Me contaron lo que te pidió Aurelio», dijo el anciano, con voz quebrada. «No vayas, muchacho, ese hombre está jugando con tu vida». «No tengo alternativa, don Fermín». «Siempre hay alternativa. Huir. Buscar trabajo en otro pueblo». «¿Con qué dinero huyo? ¿Con qué dinero llego a otro lado?» Esteban apretó los dientes. «Ya debo 3 meses de renta del rancho. Ya debo en la tienda. Si me voy, me persiguen. Si me quedo sin trabajar, mi familia muere de hambre en una semana». Don Fermín bajó la cabeza. «El Cerro Negro no perdona. Yo lo crucé 20 veces en mi vida. Y las 20 veces salí con suerte. Tú vas solo, con el doble de carga. Eso no es trabajo. Eso es una sentencia». «Entonces moriré trabajando. Al menos moriré intentando darles algo mejor». Rosa, desde la puerta de la habitación donde dormían los niños, escuchaba en silencio. Sus lágrimas caían sin sonido. Esteban salió al amanecer con las 20 mulas cargadas hasta reventar. Don Aurelio observaba desde la galería de su casa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los demás peones miraban de lejos, sin atreverse a despedirse. Todos sabían lo que significaba ese viaje. El primer día fue agotador, pero manejable. El segundo día, una mula se torció una pata en una piedra suelta. Esteban tuvo que redistribuir la carga entre los otros animales, añadiendo peso a bestias que ya iban al límite. El tercer día, comenzó la subida real hacia el Cerro Negro. El camino se volvió tan estrecho que Esteban tenía que caminar delante de las mulas, probando cada paso antes de dejar que avanzaran. No comió. Apenas bebió agua. Dormía 2 horas cada noche, y aún así soñaba que las mulas caían, que él caía, que todo se perdía en el abismo. En la madrugada del 4.º día, llegó a la mina vieja. Descargó los sacos con manos que ya no sentía. El capataz de la mina, un hombre gordo con una cicatriz en la mejilla, contó la mercancía y gruñó. «Todo en orden». Aunque no sé para qué Aurelio sigue mandando esto aquí. La mina ya casi no da nada. ¿No da nada?, preguntó Esteban confundido. «Hace 2 años que sacamos más piedra que plata, amigo». Pero Aurelio insiste, quién sabe qué se trae entre manos. Esteban no tuvo tiempo para pensar en eso. Tenía que regresar. 4 días más de camino. 4 días más de infierno. Fue en la bajada, en el segundo día de regreso, cuando todo cambió. Una de las mulas, la más vieja, tropezó en una curva. Esteban jaló la cuerda con fuerza desesperada, pero la bestia resbaló hacia el borde del precipicio. Por instinto, Esteban se lanzó al suelo, sujetando la cuerda con ambas manos. La mula quedó colgando sobre el vacío, rebuznando de terror. Esteban gritó, tiró, sus músculos a punto de reventarse. Logró, centímetro a centímetro, arrastrar a la mula de vuelta al camino. Pero en la lucha, una de las alforjas de la mula se rasgó, y de ella cayó algo que no era un saco de mercancía. Era un paquete envuelto en tela encerada. Esteban, jadeando, con las manos sangrando, lo recogió. Lo abrió con cuidado. Adentro había fajos y fajos de billetes. Miles, decenas de miles. Y debajo, documentos. Escrituras de tierras, títulos de propiedad, contratos de compra, todos a nombre de don Aurelio. Esteban sintió que el mundo se detenía. Entendió todo en ese momento. La mina vieja no producía plata, era un escondite. Don Aurelio estaba moviendo dinero ilegal, comprando tierras con dinero sucio, usando a los arrieros como mulas ciegas para transportar su fortuna oculta. Por eso nadie más podía hacer este viaje. Por eso tenía que ser solo, sin testigos. Por eso si Esteban fallaba, el patrón lo destruiría, porque el verdadero cargamento no eran sacos de mercancía. Eran años de crímenes escondidos en alforjas. Esteban miró el precipicio, miró el dinero, miró hacia el camino de regreso. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?
Esteban cerró el paquete. Lo volvió a meter en la alforja, ahora reparada con un nudo improvisado. No dijo nada. No tomó nada. Siguió el camino de regreso como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en sus ojos. Cuando llegó a la hacienda, 3 días después, don Aurelio lo esperaba en el portón. Contó las mulas. Revisó las alforjas con manos temblorosas, tratando de disimular su ansiedad. ¿Algún problema en el camino?, preguntó, con voz demasiado casual. Ninguno, patrón. Todo llegó bien. Don Aurelio lo observó largo rato, buscando señales de mentira. Pero Esteban mantuvo la mirada firme. El patrón finalmente asintió. Buen trabajo. Te pagaré mañana. Ahora vete. ¿Mañana, patrón? Usted dijo que al regresar... Dije mañana, gruñó don Aurelio. ¿O acaso no confías en mi palabra? Esteban apretó los dientes, pero asintió. Se fue caminando, con las piernas destrozadas, con el cuerpo hecho pedazos. Pero por primera vez en meses, tenía algo que don Aurelio no tenía. Información. Esa noche, Esteban no durmió. Pensaba, calculaba, recordaba. Don Fermín había sido arriero durante 40 años. Conocía a gente, conocía autoridades, conocía jueces, y sobre todo, conocía cómo se movían los hombres poderosos cuando creían que nadie los miraba. Al día siguiente, don Aurelio no pagó. Dijo que había un problema con los sacos, que llegaron maltratados, que tendría que descontar. La fortuna prometida se convirtió en unas monedas miserables. Esteban las tomó en silencio. «¿Eso es todo, patrón? Eso es todo. Y agradece que te doy algo, después de cómo maltrataste mis animales». Esteban salió de la casa grande sin decir una palabra. Pero esa noche fue a ver a don Fermín. Le contó todo. El anciano escuchó con los ojos muy abiertos. «Ese desgraciado», susurró don Fermín. «Siempre supe que Aurelio era un ladrón. Pero esto... ¿Conoce al juez Morales?», preguntó Esteban. «Lo conozco. Le salvé la vida hace 20 años cuando su caballo se desbocó en el camino real. Me debe un favor. Un gran favor. Necesito que hable con él. Pero sin que nadie se entere. Todavía no». «¿Qué estás planeando, muchacho?». «Justicia, don Fermín, pero de la que dura». Durante las siguientes semanas, Esteban siguió trabajando para don Aurelio. Cargó, sufrió, aguantó humillaciones. Pero cada viaje, cada ruta, cada palabra que escuchaba, la guardaba en su memoria como quien guarda oro. Don Aurelio comenzó a sospechar. Esteban era demasiado callado, demasiado obediente, demasiado tranquilo. El patrón empezó a vigilarlo, a preguntarle cosas al azar, a buscarlo en momentos extraños. «¿Todo bien con tu familia, Esteban?». «Sí, patrón». «¿El niño enfermo ya está mejor?». «Mejorando, patrón». «Bien, bien». Don Aurelio encendió un puro, estudiando el rostro de Esteban. Porque sería terrible que algo malo le pasara. Muy terrible. Era una amenaza, clara y directa. Pero Esteban no tembló. «No pasará nada, patrón. Usted es un hombre generoso». Don Aurelio no supo si eso era sumisión o sarcasmo. Pasaron 2 meses. Don Fermín habló con el juez Morales. El juez, discretamente, habló con un inspector de Hacienda. El inspector pidió revisar los libros de cuentas de don Aurelio. El patrón, furioso, sobornó al inspector. Pero el juez ya había movido otras fichas. Una mañana, llegaron 3 hombres de traje a la hacienda. Don Aurelio salió a recibirlos con su sonrisa de siempre, pero Esteban, que estaba cargando leña cerca, vio cómo esa sonrisa se congelaba. Eran inspectores federales, y traían una orden de auditoría completa, tierras, propiedades, transacciones, todo. Don Aurelio trató de negociar. Ofreció dinero. Ofreció tierras. Pero los inspectores no eran del pueblo. No le debían nada. Y alguien, desde algún lugar, les había dado suficiente información para saber exactamente dónde buscar. «¿Quién fue?», rugió don Aurelio esa tarde, mirando a todos sus peones. «¿Quién de ustedes habló?». Nadie respondió. Esteban seguía cargando leña, con la cabeza baja. «¡Esteban!», gritó el patrón. «Tú, fuiste tú, ¿verdad?».
Esteban levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hombre vencido. Yo, patrón. ¿Qué podría saber un arriero muerto de hambre como yo? Don Aurelio dio un paso hacia él, pero uno de los inspectores lo detuvo. Señor Aurelio, necesitamos que venga con nosotros. Ahora. La investigación duró 3 meses. Descubrieron todo. Las tierras compradas con dinero de contrabando, los documentos falsos, las cuentas en bancos extranjeros. Don Aurelio intentó huir, pero lo arrestaron en la frontera. Sus propiedades fueron embargadas, sus tierras subastadas, y entre esas tierras había una pequeña parcela junto al río, la misma que Esteban había visto desde niño, soñando que algún día sería suya. El juez Morales, agradecido con don Fermín, y movido por la historia de Esteban, se aseguró de que esa parcela fuera adjudicada al arriero por un precio justo. Todo el dinero que don Aurelio le había debido durante años, ahora recuperado de las cuentas embargadas. Esteban firmó los papeles con manos que temblaban. Rosa lloró abrazándolo. Los niños corrieron por la tierra que ahora era suya. Miguelito, ya curado gracias a las medicinas que finalmente pudieron comprar, reía persiguiendo mariposas. 2 años después, Esteban ya no era arriero. Era agricultor. Tenía 3 vacas, un campo de maíz y una casa pequeña pero sólida. Otros hombres del pueblo, que habían sido peones de don Aurelio, venían a pedirle consejo. Él les daba trabajo cuando podía. Les pagaba justo. Les trataba como hermanos. Un día, un hombre viejo y sucio apareció en la puerta de su casa. Esteban tardó un momento en reconocerlo. Era don Aurelio, pero ya no era don nada. Era solo Aurelio. Un hombre quebrado, con ropa raída, con ojos vacíos. Esteban. Su voz era un susurro. Necesito trabajo, lo que sea, limpiar, cargar. No tengo a dónde ir. Esteban lo miró largo rato. Recordó las humillaciones, los golpes, el hambre de sus hijos, las noches en que Rosa lloraba en silencio. Recordó todo. ¿Sabes cargar bultos?, preguntó Esteban. Puedo aprender. Entonces empieza mañana, al amanecer, y te pagaré lo justo, ni más ni menos. Aurelio levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? Porque yo no soy como tú, dijo Esteban, y nunca lo seré. Aurelio trabajó 3 meses en la tierra de Esteban. Era lento, torpe, se quejaba del calor. Pero Esteban le pagó cada semana, puntual. Al final, Aurelio se fue sin decir adiós, llevándose apenas lo suficiente para sobrevivir. Nadie volvió a saber de él. Años después, cuando Miguelito preguntó cómo su padre había conseguido la tierra, Esteban se lo llevó al campo, justo donde el sol comenzaba a ponerse sobre el río. Hay caminos que destrozan, dijo Esteban, y hay hombres que los cruzan hasta que el camino mismo cobra lo que se debe. Yo solo seguí caminando, y el camino hizo el resto. Miguelito no entendió del todo, pero algún día lo haría, porque las deudas más grandes no las cobran los hombres, las cobra el tiempo, y el tiempo siempre, siempre encuentra la manera. La tierra que Esteban trabajó con sus propias manos floreció como nunca floreció bajo el dominio de don Aurelio. Y cada cosecha era una lección silenciosa. Que la justicia no siempre llega rápida, pero cuando llega, es más profunda que cualquier pozo, más limpia que cualquier río, más firme que cualquier montaña. Esteban nunca volvió a ser arriero. Pero tampoco olvidó el oficio, porque fue en esos caminos imposibles, cargando el peso de la injusticia ajena, donde aprendió que la dignidad no se negocia, y que un hombre puede perderlo todo, menos la decisión de no convertirse en el monstruo que lo lastimó. Esa es la deuda que el camino cobró, y es la única que vale la pena pagar.